Goethe y la ciencia. Segundo, la observación de la naturaleza no tiene límites. 1. Sistema natural, una expresión contradictoria. La naturaleza no tiene sistema. Es vida y secuencia desde un centro desconocido hasta un límite no reconocible. Por eso, la observación de la naturaleza no tiene límites. Se puede proceder dividiéndola en sus mínimos detalles o en su conjunto, siguiendo el rastro a lo ancho y a lo alto. 2. Si quieres alcanzar el infinito, mira todas las caras de lo finito. 3. Nadie hace a la naturaleza una pregunta que no pueda responder, porque en la pregunta está la respuesta, la sensación de que sobre tal punto se puede pensar, intuir algo. Naturalmente, las preguntas son muy diferentes según los distintos tipos de humanos. Para orientarnos en cierta medida en esos distintos tipos, los dividiremos en utilizadores, conocedores, observadores e integradores. Los utilizadores, los que buscan y exigen una utilidad, son los primeros que, por así decirlo, delimitan el campo de la ciencia, van a los resultados prácticos. La conciencia adquirida por la experiencia les da seguridad. La necesidad les da cierta amplitud. Los ansiosos de saber precisan de una mirada tranquila y desinteresada, una inquietud curiosa, un entendimiento claro, y siempre están en relación con aquellos. Elaboran en un sentido científico lo que ellos encuentran. Los observadores se comportan ya de forma productiva, y el conocimiento, al incrementarse a sí mismo, exige sin darse cuenta la observación y pasa a ella. Y por más que también los conocedores se hacen cruces ante la imaginación, antes de darse cuenta, están llamando en su ayuda a la imaginación productiva. Los integradores, a los que en un sentido más orgulloso se podría llamar los creadores, se comportan de forma productiva en grado sumo. Dado que parten de las ideas, expresan la unidad del todo, y después es en cierto modo cosa de la naturaleza adaptarse a esa idea. Parábola de los caminos. Ejemplo del acueducto para distinguir lo fantástico de lo ideal. Ejemplo del poeta dramático. Imaginación creadora con la realidad posible. En toda empresa científica hay que tener claro que uno se encontrará en una de estas 4 regiones. Hay que tener conciencia de en cuál se encuentra uno en cada momento, y la inclinación a moverse en una tan libre y cómodamente como en las otras. Así pues, lo objetivo y lo subjetivo de la exposición se reconoce y diferencia de antemano, con lo que cabe esperar por lo menos suscitar cierto grado de confianza. 4. Nunca se tiene lo bastante en cuenta que en realidad un lenguaje no es más que simbólico, no es más que figurativo, y jamás expresa los objetos de manera directa, sino únicamente en su reflejo. Este es especialmente el caso cuando se habla de entes que solo se dirigen a la experiencia, y a los que más se puede llamar actividades que objetos, tal como los que están en constante movimiento en el reino de la física. No se dejan apresar, y sin embargo hay que hablar de ellos. Por eso, se buscan toda clase de fórmulas para hacerse con ellos, al menos metafóricamente. Las fórmulas metafísicas son de una gran amplitud y profundidad, pero llenarlas dignamente exige un rico contenido, de lo contrario, quedan vacías. Las fórmulas matemáticas se pueden aplicar en muchos casos muy cómoda y felizmente, pero siempre les queda algo de torpe y tieso, y pronto percibimos su insuficiencia, porque incluso en casos elementales advertimos muy pronto la presencia de lo inconmensurable. Además, solo son comprensibles dentro de cierto círculo de espíritus especialmente formados para ello. Las fórmulas mecánicas hablan más al sentido común, pero también son más vulgares y conservan siempre algo de tosquedad. Transforman lo vivo en muerto, matan la vida interior para meter desde fuera algo insuficiente. Las fórmulas corpusculares les están muy próximas, petrifican lo móvil, vuelven tosca la idea y la expresión. En cambio,
las fórmulas morales, que naturalmente expresan relaciones más delicadas, parecen meras metáforas y se acaban perdiendo en un juego de ingenio. Sin embargo, si se pudiera hacer un uso consciente de todas estas formas de representación y de expresión, y transmitir en un lenguaje múltiple las consideraciones relativas a los fenómenos naturales, si se estuviera libre de parcialidad y se diera un sentido vivo a una expresión viva, se podría comunicar más de una cosa satisfactoria. No obstante, qué difícil es no poner el signo en lugar de la cosa, tener la esencia siempre presente ante uno y no matarla mediante la palabra. En los últimos tiempos estamos expuestos a un peligro mucho mayor, porque hemos tomado expresiones y términos de todos los campos de lo cognoscible y reconocible para expresar nuestras concepciones de lo más sencillo de la naturaleza. Pedimos ayuda a la astronomía, la cosmología, la geología, la historia natural, hasta la religión y a la mística. Y con cuánta frecuencia lo general se ve más bien cubierto y oscurecido que aclarado y acercado por lo particular, lo elemental por lo derivado. Conocemos muy bien la necesidad de la que surge y se extiende tal lenguaje. Sabemos también que en cierto sentido se hace imprescindible, pero solo un uso moderado y humilde de este lenguaje, usado con conciencia y convicción, puede ser ventajoso. 5. En Nueva York hay 90 confesiones cristianas distintas, de las que cada una se adhiere a su modo a Dios y al Señor, sin inmiscuirse las unas en las otras. En la investigación de la naturaleza, en cualquier investigación, tendríamos que llegar a eso. Porque, ¿qué es esto de que todo el mundo hable de liberalidad y quiere impedir al otro pensar y expresarse a su manera? 6. En la ciencia se produce una eterna circulación. No es que los objetos cambien, sino que ante las nuevas experiencias cada individuo se ve obligado a afirmarse a sí mismo, a tratar a su propia manera el conocimiento y las ciencias. Pero como las formas de pensamiento humano también están encerradas en un cierto círculo, al producirse una inversión, los métodos siempre vuelven al lado antiguo. Las concepciones atomísticas y dinámicas siempre cambiarán, pero solo a posteriori, en lo principal, porque ninguna representa a la otra por entero, ni siquiera un individuo, porque antes de darse cuenta, el más decidido dinamista hablará como un atomista, y el atomista no puede encerrarse de tal modo que no se vuelva dinamista de vez en cuando. 7. En un objeto vivo, lo primero que nos llama la atención es su forma en conjunto, luego las partes de esta forma, su figura y combinación. De la forma en general y de la relación y combinación entre las partes, en tanto son visibles externamente, se ocupa la historia natural. Pero cuando solo se presentan a la vista si su figura está separada, llamamos a este esfuerzo el arte de la anatomía. Este no se dedica solo a la forma de las partes, sino también a la estructura interior de las mismas, y llama legítimamente en su ayuda a la lente de aumento. Cuando el cuerpo orgánico ha quedado más o menos destruido, de tal modo que su forma ha sido revocada y sus partes pueden ser contempladas como materia, antes o después entra en acción la química y nos da nueva y preciosa información sobre las partes últimas y su mezcla. Cuando a partir de todos estos fenómenos observados individualmente, hacemos la palingenesia de esta criatura destrozada y volvemos a contemplarla viva, en su estado sano, llamamos fisiología a estos esfuerzos nuestros. Pero como la fisiología es aquella operación del espíritu en la que queremos recomponer un todo a partir de lo vivo y de lo muerto, de lo conocido y lo desconocido, observando y sacando conclusiones a partir de lo completo y de lo incompleto, que es a un tiempo visible e invisible, cuya cara exterior se nos aparece solo como un todo, y cuya cara interior solo como una parte, y cuyas manifestaciones y efectos siempre han de resultarnos misterioso. Es fácil apreciar por qué la fisiología ha tenido que ir retrasada durante tanto tiempo, y por qué quizás siempre lleve retraso. Porque el ser humano
siempre percibe su limitación y raras veces quiere reconocerla. La anatomía ha sido elevada a tal grado de exactitud y precisión que su conocimiento claro es ya en sí mismo una forma de fisiología. Los cuerpos se ponen en movimiento en tanto que tienen una longitud, una anchura y un peso, en tanto que se ejerce presión e impulso sobre ellos y se les puede, por tanto, mover de una forma u otra. Por eso los hombres que conocen y tienen presentes las leyes de la naturaleza las aplican no sin beneficio a los cuerpos orgánicos y sus movimientos. Así también, la química ha observado con precisión el cambio de las partes pequeñas, al igual que su composición, y su última e importante actividad y sutileza les da más que nunca derecho a hacer valer su aspiración a revelar las naturalezas orgánicas. Basándonos en todo esto, aún sin tener en cuenta lo que paso por alto aquí, se ve fácilmente que hay razones para emplear todas las fuerzas del ánimo si aspiramos a descubrir estas cosas ocultas, que hay razones para usar todas las herramientas internas y externas y aprovechar todas las ventajas si nos atrevemos a acometer esta tarea infinita. Incluso, una cierta unilateralidad no será dañina, que cada uno considere su propio camino el mejor, con tal de que lo allane y lo despeje bien para que los siguientes puedan cubrirlo con mayor rapidez y comodidad. Recapitulación de las distintas ciencias. A. Conocimiento de las naturalezas orgánicas por sus características externas y por las diferencias entre sus relaciones formales. Historia natural. B. Conocimiento de las naturalezas materiales en general, como energías y en sus relaciones espaciales. Filosofía natural. C. Conocimiento de las naturalezas orgánicas por sus partes internas y externas, sin preocuparse del conjunto vivo. Anatomía. D. Conocimiento de las partes de un cuerpo orgánico en tanto que deja de ser orgánico, o en tanto que contemplamos su organización únicamente como productora de sustancia y compuesta de sustancia. Química. E. Contemplación del todo en tanto que vive y esta vida se somete a una especial fuerza física. Zoonomía. F. Contemplación del todo en tanto que vive y actúa y esta vida se somete a una fuerza espiritual. Fisiología. G. Contemplación de la forma, tanto en sus partes como en su conjunto, sus concordancias y discordancias, sin tener en cuenta ninguna otra cosa. Morfología. H. Contemplación del conjunto orgánico, teniendo presentes todas estas consideraciones y enlazándolas con la fuerza del espíritu. 8. La anatomía hace con los seres organizados lo que la química con los desorganizados. 9. Para escapar a la ilimitada profusión, fragmentación y complicación de las modernas ciencias naturales y volver a lo sencillo, hay que hacerse una y otra vez la siguiente pregunta. ¿Cómo se habría comportado Platón ante la naturaleza, tal como ahora se nos presenta en su mayor variedad, a la vez que en su unidad básica? 10. 4 épocas de las ciencias. Infantil, poética, supersticiosa, empírica, investigadora, curiosa, dogmática, didáctica, minuciosa, ideal, metódica, mística. 11. Cuando un conocimiento está maduro para convertirse en ciencia, necesariamente tiene que producirse una crisis, porque se hace evidente la diferencia entre aquellos que separan lo particular y lo representan por separado, y aquellos que tienen presente lo general y quisieran añadirle e insertarle lo particular. Pero como el tratamiento científico, ideal, omnicomprensivo, gana cada vez más amigos, mecenas y colaboradores, en el escalón más alto esa separación no es tan decidida, aunque sigue siendo bastante perceptible. Aquellos a los que yo llamaría universalistas están convencidos e imaginan que todo está presente y quizá incluso pueda encontrarse en todas partes, aunque en infinitas variaciones y distintas formas. Los otros, a los que llamaré singularistas,
admiten en general el punto principal, incluso observan, deciden y enseñan conforme a él. Pero siempre quieren encontrar excepciones allá donde no se manifiesta el arquetipo completo, y en eso tienen razón. Su único error es que desconocen la forma fundamental allá cuando aparece velada, y la niegan cuando se oculta. Pero ambas formas de representación son originarias, y se contrapondrán eternamente sin reunirse ni eliminarse. Guardémonos de toda controversia, y presentemos nuestras convicciones de forma clara y desnuda. Así que repito la mía, que en esos escalones superiores no se puede saber, sino que hay que hacer. Igual que en el juego hay poco que saber y todo que hacer. La naturaleza nos ha dado un tablero de ajedrez, fuera del cual no podemos ni queremos actuar. Nos ha dado las piezas, cuyo valor, movimiento y capacidades vamos conociendo poco a poco. Ahora, nos toca a nosotros hacer las jugadas de las que nos prometamos beneficio. Cada uno lo intenta a su manera, y no gusta de dejarse convencer. Sea pues, y ante todo observemos con atención lo cerca o lejos que cada uno está de nosotros, y nos entenderemos de manera excelente con aquellos que se pongan del lado en el que nosotros estamos. Téngase además en cuenta que siempre hay que vérselas con un problema insoluble, y mostrémonos frescos y leales a la hora de tener en cuenta todo lo que de cualquier forma llega a decirse, sobre todo aquello que nos repele, porque es lo que nos permite ver lo que de problemático hay en los objetos mismos, y más aún en los seres humanos. No estoy seguro de si seguiré trabajando personalmente en este campo tan bien trabajado, pero me reservo el seguir atento o llamar la atención sobre este o aquel giro del estudio, este o aquel paso de un individuo. 12. Yo, por mi parte, con tantos intereses como tengo, no puedo contentarme con una sola forma de pensamiento. En tanto que poeta y artista, soy politeísta. En mis estudios de la naturaleza soy panteísta, y ambas cosas de un modo muy determinado. Cuando invoco una divinidad para mi propia personalidad, como ser ético, también ésta se me da. Las cosas del cielo y de la tierra contienen tal valor que solo los órganos de todos los seres reunidos pueden abarcarlo. 13. El más valioso profesor de física sería sin duda aquel que pudiera mostrar la nulidad de sus compendios y esquemas frente a la naturaleza y las superiores exigencias del espíritu.